El sistema nunca necesita destruir una verdad incómoda, le basta con deformarla. La convierte en un chiste, la ridiculiza, le inventa consecuencias. Por ejemplo, la reduce a un truco para atraer mujeres, a una práctica de reprimidos, a una moda del Tao o el Tantra, hasta que la gran mayoría se come esos cuentos. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la retención seminal y a la contención energética femenina. Hoy no voy a pedirte que me creas, solo voy a mostrarte por qué una tecnología que sobrevivió milenios terminó convertida en un meme de internet. Hoy, en Engaños de la Matrix, te voy a contar el origen de la transmutación sexual y al final te voy a contar la técnica real. Para entender esta tecnología, primero tienes que entender de dónde vino. Tienes que retroceder hasta antes de que hubiera un hombre y una mujer. Tienes que ir hasta el Adam Kadmon. ¿Qué es el Adam Kadmon? No es un mito, no es una metáfora. Es la plantilla original de la energía del espíritu encapsulada, que ya vimos en un video anterior. El Adam Kadmon era androginia pura, una sola entidad que contenía ambas polaridades dentro de sí, en perfecto equilibrio. Magnetismo y electricidad fusionados en un solo reactor. No había hombre que eyaculara, no había mujer que recibiera. Había un único voltaje que circulaba en órbita perpetua dentro de su eje neurológico. La energía sexual, la fuerza creadora más pura y más potente que existe, no se escapaba, subía y bajaba por la columna automáticamente. El fluido no necesitaba contención porque no tenía fugas de origen. Su reactor era hermético, su voltaje era infinito, su glándula pineal estaba completamente activa. Eso era el estado original, un espíritu completo, autosuficiente, incorruptible. Entonces se da el hackeo de la Adam Kadmon. El trabajo de los controladores fue tomar esa plantilla perfecta y desconfigurarla para poder gobernarla. ¿Qué hizo? Primero la fragmentación, la ley de género mal usada. Dividió la androginia original, separó las polaridades en dos envases distintos, hombre y mujer. Al hacerlo creó la necesidad y el deseo inconsciente de completarse. Instauró el programa de la búsqueda externa. Y 2. La creación de la válvula de escape. Al hardware dividido, le instaló posteriormente en la época Atlante el software del defogue. Entonces, cada vez que las polaridades se unieran para recuperar el voltaje original, la energía no subiera hasta el cerebro, sino que estallara y se escapara por abajo. Pero en ese momento los operadores más despiertos se dieron cuenta que estaban perdiendo la memoria del origen debido a la densidad de la materia. Entonces, utilizando sus últimas capacidades cuánticas, grabaron las instrucciones de desprogramación en el software biológico, en el código genético. Es un archivo autoextraíble que permanece dormido en el ADN hasta que el operador sufre suficiente fricción en la 3D y el código se activa. Por eso, si esta información te resuena, no lo estás aprendiendo, lo estás recordando. Con el paso de los eones, estos primeros linajes se densifican más, se reproducen, crean civilizaciones y entonces emerge la Atlántida. Los atlantes originales habitaban cuerpos físicos densos, pero no como los nuestros. Su hardware biológico tenía los 12 filamentos del ADN activos. Nosotros tenemos solamente 2 activos y los otros 10 están deliberadamente dormidos, bloqueados. Eso significa que su biología era tan superior a la nuestra que podían manifestar cambios en su cuerpo por pura intención, acceder a facultades mentales que hoy consideraríamos imposibles, sostener voltajes tan altos que la glándula pineal estaba completamente abierta y vivir cientos de años. ¿Eyaculaban como nosotros? No. En la Atlántida dorada, el sexo no era una válvula de escape emocional. No era un mercado de dopamina para quitarte la ansiedad de la 3D. El sexo era un proceso puramente magnético. Era una fusión de voltajes. Cuando dos atlantes se unían, sus campos electromagnéticos se sincronizaban. Su fluido no se escapaba, se reciclaba y amplificaba entre ambos. Era un circuito cerrado. Cero fugas, cero pérdida de electrones, solo amplificación. Ellos no requerían hacer apnea, ni vacío abdominal, ni contraer el perineo, porque su reactor, su biología, no tenía fugas de origen. Su estado natural era la órbita microcósmica encendida las 24 horas del día. La energía subía y bajaba por su columna de manera automática, manteniendo así su CPU neurológico en hiperfrecuencia constante. Pero todo cambió. Los controladores se dieron cuenta que los atlantes eran poderosos, que sus espíritus emanados estaban recordando
y que podían escapar. Entonces ejecutó su operación más brillante: la instalación del programa del orgasmo eyaculador mecánico. Los controladores lograron inyectar un código en el sistema nervioso atlante, un código de polarización animal. De repente, los atlantes sintieron algo que nunca antes habían sentido: el impulso animal de escapar de la presión. En lugar de retener el fuego y dirigirlo hacia arriba, sintieron el deseo de soltarlo. Y cuando el primer atlante eyaculó para sentir el pico de placer en la 3D, firmó el contrato del ordeño. Su voltaje cayó, su pineal se calcificó y su línea de tiempo se fundió con la del rebaño biológico. En ese momento, la Atlántida dorada se convirtió en la Atlántida oscura y emergió la decadencia. Pero la Matrix no solo hackeó al hombre, también hackeó a la mujer. En la Atlántida dorada, la mujer no se anestesiaba. Su biología poseía un magnetismo tan imponente que el acto sexual era una fusión de voltaje que encendía su glándula pineal y su pituitaria de forma automática. Entonces, cuando se introduce el programa del orgasmo mecánico y la búsqueda de dopamina, la mujer también cae en la trampa. El orgasmo femenino periférico sin transmutación genera un pico alto de placer en la 3D, pero inmediatamente después abre los portales etéricos del bajo vientre, del útero, y entonces, al no haber un trabajo interno de absorción y redirección, esa energía liberada se vuelve el alimento más denso y codiciado para las entidades del sistema. La Matrix la anestesió, haciéndole creer que estaba siendo libre, que dar amor o sentir el espasmo físico era la cúspide, mientras le succionaba el voltaje de su centro creador. En esta última etapa de decadencia, los operadores atlantes que se mantuvieron despiertos se dieron cuenta que su biología estaba siendo drenada a través de la válvula sexual inferior. Al ver que su cuerpo ya no movía la energía de manera automática a las 24 horas como solían hacerlo, estos ingenieros atlantes tuvieron que diseñar un software de reparación mecánica. Ellos dijeron: si nuestro hardware ha mutado y la presión biológica empuja el fluido hacia abajo por defecto, tenemos que usar la física del contenedor para obligarlo a ir hacia arriba. Ahí es donde se desarrollaron, por pura necesidad de supervivencia espiritual, los candados mecánicos. Primero, el uso de la apnea para alterar la presión de los gases en los pulmones. Segundo, el vacío abdominal para generar un efecto de succión hidráulica. Y tercero, el cierre del perineo y la glotis para cerrar las válvulas de escape del envase. Esa técnica fue su armadura de contención para no terminar siendo convertidos en animales de granja completamente domesticados antes del gran reseteo. Y cuando el cataclismo final se volvió inminente, los sacerdotes científicos atlantes tomaron los planos de esa tecnología y migraron hacia las tierras altas de África, específicamente al delta del Nilo. Kemet, el antiguo Egipto. Egipto no inventó nada. Egipto fue un proyecto de reconstrucción. Los supervivientes atlantes fundaron las escuelas de misterio y el templo de Isis con un solo objetivo: preservar los archivos de la soberanía atlante en un mundo que ya había caído por completo en la baja frecuencia. ¿Qué era el templo de Isis? No era un lugar de meditación mística, no era un templo de oración a dioses, era una escuela de misterio. Ahí la transmutación sexual no era una técnica para durar más en la cama ni para atraer mujeres, era una academia de alta ingeniería biológica. Allí se enseñaba la alquimia de Horus, el levantamiento de la serpiente de fuego. Allí los iniciados sabían que el orgasmo seco y la contención de voltaje abrían los centros superiores del CPU biológico para conectar con el origen. ¿Quiénes se educaron allí? Moisés, Yeshua, Magdalena. Todos fueron iniciados de altísimo rango en ese templo. María Magdalena era una operadora de altísima frecuencia. La historia la pintó como prostituta para borrar la tecnología que ella portaba, para enterrar el conocimiento de la alquimia de Isis. Ella dominaba a la perfección la contención energética femenina. ¿Cómo lo hacía? Mientras el hombre debe frenar el fluido físico, la mujer debe hacer una contención magnética e implosión. En el momento del deseo encendido o del clímax para las más avanzadas, la operadora usa la respiración y las contracciones internas, el cierre del suelo pélvico, no para soltar la energía hacia afuera en un espasmo que la vacíe, sino para hacer que el campo electromagnético del útero implote y suba
en un remolino de fuego por la columna hasta el corazón y la pineal. Eso era la técnica, eso era la ciencia. Cuando Yeshua y Magdalena se unían, no lo hacían para procrear, no lo hacían por desahogo animal de la 3D. Era una operación de fusión de reactores. El magnetismo del útero transmutado de ella alimentaba el sistema neurológico de él y el voltaje de él retroalimentaba al de ella. Era un circuito cerrado, no había pérdida de electrones, no había fuga. Encendían el Adán Kadmon en un solo punto geométrico. Pero después de la caída de Egipto, de la persecución de las escuelas de misterio, esta tecnología se fragmentó y una parte se fue a Oriente y surgieron versiones adaptadas al hackeo, el taoísmo y el tantra. Estas no fueron invenciones nuevas, era la ingeniería original intentando sobrevivir en un entorno degradado. Eran lo que sucede cuando tomas una ciencia exacta y la traduces a través de filtros culturales y dogmáticos. ¿Pero por qué te digo que perdieron el voltaje original? Porque intentaban hacer lo que se hacía en la Atlántida y en Egipto, pero con un hardware completamente hackeado, con solo 2 filamentos de ADN activos en lugar de 12, con la glándula pineal calcificada, con un sistema nervioso parasitado, con una biología modificada que pide el desfogue y la eyaculación por diseño. El taoísmo intentó preservar la técnica a través de la alquimia interna, el tantra también, pero al perderse la conexión directa con el origen del humano luz, al masificarse, ese conocimiento se diluyó, se convirtieron en prácticas místicas, en senderos espirituales, en dogmas de fin de semana de la New Age, cuando en realidad siempre fue ingeniería, física, operación técnica, nada espiritual, nada mágico, pura biología avanzada. Por eso, lo que yo te comparto en este video no lo vas a encontrar en los libros comerciales del Tao masivo que llegó a Occidente, ni en el Tantra de la New Age. Esos sistemas te enseñan a mover la energía con la imaginación, sentadito en un sillón, y eso no funciona en un hardware hackeado. La técnica que yo ejecuto y que te comparto en este canal no es solo del antiguo Egipto. Esa fue la última aduana. Esta tecnología de la transmutación sexual con vacío y apnea nació en la última etapa de la Atlántida, como un protocolo de resistencia y emergencia diseñado por los últimos hombres y mujeres despiertos para no ser domesticados por el hackeo biológico del sistema. Egipto solo guardó el plano, yo hoy te devuelvo la mecánica. La misma tecnología de contención que practicaron Yeshua y Magdalena para encender sus reactores. No es magia, es alta ingeniería biológica para recuperar tu soberanía. Ya la compartí antes, pero aquí está la técnica nuevamente. Primero, despiertas el animal, enciendes el motor térmico del deseo. Aquí la autoestimulación consciente es crucial antes de pasar a la transmutación en parejas, que es mucho más avanzado. Tiene que haber deseo. No interesan los años que estés en abstinencia si no tienes deseo. Segundo paso, te vacías de aire y cierras el perineo con una contracción. Instalas un muro de contención para que la presión no rompa la válvula inferior. Tercero, haces un vacío abdominal llevando el ombligo hacia la columna, cerrando la glotis, y recién ahí generas la visualización. Estás generando así una bomba de succión neumática y magnética que obliga al fluido y al electromagnetismo a subir a través del canal central hacia el cerebro. Y a la vez imaginas que esa energía sube por tu canal central. Hoy, en el fango de la 3D, tú estás recuperando lo que fue robado. Estás rescatando el Adán Kadmon que duerme dentro de ti. Esto no es una práctica espiritual, es una operación de rescate, y eso es infinitamente más valioso. Esto va por los soberanos.